Señor, desde el verso 8 hasta el verso 17 de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 8 al verso 17. Dice la palabra de nuestro Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he sido estorbado a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, por pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este prácticamente es los versículos introductorios que hemos leído, pero vamos a estar también revisando algunos versículos en el capítulo 9 de Hechos, donde prácticamente se narra o se registra la conversión del apóstol Pablo. Así es de que, hermanos, espero que me tengan paciencia y vamos a tratar de ser breves en la presentación de este mensaje para que podamos ser edificados. Primero tenemos que comenzar diciendo que el evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? El evangelio es poder de Dios para salvación, para ser salvos en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de comenzar con esa idea en mente de que el evangelio es para eso, para la salvación de los hijos de Dios. Y en cuanto nos sea posible, también creer y entender que si en el evangelio no hay salvación, el cristianismo no es una religión cualquiera. El cristianismo es la verdadera religión, el verdadero camino que nos lleva a la patria celestial. Así que, hermanos, el evangelio son buenas noticias. El evangelio es un anuncio de buenas nuevas, pero buenas nuevas en el Hijo de Dios. Él se humanó, Él vino y vivió entre nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Desde este punto de vista, nosotros debemos de entender que el evangelio es la respuesta para este mundo. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio son las buenas noticias, dije ya, en el Hijo de Dios, y es la respuesta para este mundo perdido, para este mundo que está caído en el pecado. Entonces, además de eso, tenemos que ver que el evangelio prácticamente es la soberana voluntad de Dios para salvar a los que Él ha conocido y ha llamado a su reino. Esa es la voluntad de Dios al arrepentimiento, porque solamente a través del evangelio el hombre puede encontrar arrepentimiento. Hermano, son noticias espléndidas, son noticias buenísimas, son noticias que nos ayudan a entender la obra de Dios, nos ayudan a conocer a Dios y nos ayudan a entender quiénes somos nosotros, porque necesitamos conocernos nosotros para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Hermano, también son buenas de alegría,
porque nos ha nacido hoy, decían los ángeles, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Trajeron alegría, trajeron noticias alegres a los pastores, para que los pastores fueran y la transmitieran a los demás. Entonces el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque son las buenas nuevas, que en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, que en Cristo nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Fe inigualable. Esto, hermanos, ya dijimos algunas veces y lo volvemos a repetir, que prácticamente la fe es la obra de Dios en el corazón de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, Él ha puesto prácticamente, por medio del Espíritu Santo, ha puesto fe en nuestros corazones para creer en el Hijo de Dios. Sin la obra de Dios no hay un solo hombre que pueda ir a Dios. Es Dios el que inicia la obra en el corazón de los hombres, que Él llama al arrepentimiento, para que estos vayan y hagan confesión de pecado, para que estos vayan y entreguen su corazón a Dios. El hombre está perdido sin Dios, pero Dios lo ha llamado para que tenga prácticamente comunión con Él. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias es que Dios nos ha reconciliado con Él mismo. Así que podemos decir que el creyente puede confiar en Dios. El creyente puede confiar en Dios porque Dios inició esta obra en él. No es una obra del creyente, es una obra de Dios. Dios inició en el corazón de la persona la fe, para que ésta fuera siendo también obra de arrepentimiento en el corazón. Entonces podemos estar confiados que el que comenzó la buena obra en nosotros, el que comenzó esa obra perfecta en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de la redención. Él nos llevará por un lugar excelente hasta que alcancemos el día de la glorificación. Además de eso, nuestra seguridad, el Evangelio nos da seguridad a nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos quién va con nosotros, quién pelea nuestras batallas. Nosotros no estamos enfrentándonos contra el enemigo. El que se enfrenta por nosotros contra el enemigo es Dios. Entonces eso nos brinda seguridad. En los brazos de Dios nosotros estamos seguros. Eso es lo que el Evangelio hace por nosotros. El creyente con certeza puede decir: soy hijo de Dios. Esto no sucede con los islámicos, esto no sucede con otras religiones como el budismo, el mismo ateísmo. Todas estas religiones no tienen un Dios vivo. Mientras el cristianismo, el Dios que profesa, el Dios que adora, el Dios que glorifica, es un Dios que tiene vida. Es un Dios que nos ha llevado a nosotros por un camino de conocimiento, se ha dado a conocer en nosotros, a nosotros y en nosotros, mientras que las otras religiones no tienen a un Dios de esta magnitud. Hermano, así de que debemos descansar en Dios. El llamado esta tarde a todos ustedes es a que descansemos en Dios, que veamos lo que Él está haciendo, que nos veamos a través del espejo de la Biblia y reconozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Mire, la historia que nosotros en la que estamos pensando este día, es la historia de Saulo de Tarso, un judío que nació en la ciudad de Tarso. Saulo, prácticamente creyendo que hacía bien, estaba haciendo daño, creyendo que podía prácticamente salirse con la suya y defender a Dios. Él estaba prácticamente luchando contra Dios. Este es un cuidado que nosotros debemos de tener, porque Pablo está yendo en contra de la iglesia de Jesucristo, está luchando en contra de la iglesia del Señor.
Y por eso es que el Señor lo confronta y el Señor prácticamente sale al encuentro de Pablo, porque ve que Saulo tiene un gran potencial. Su celo por la religión judía, su celo por el judaísmo era tal que lo llevaba a cometer atrocidades contra los cristianos. El judaísmo se veía amenazado por la religión cristiana. Entonces Saulo, con autoridad del Sanedrín, persiguió. Prácticamente Saulo fue el que inició la persecución en Jerusalén y dispersó a Felipe, que era uno de los diáconos, y también Pedro tuvo que salir de Jerusalén por esta misma persecución. En fin, vamos a ver muchas cosas interesantes acerca de Saulo. Pero Saulo es confrontado con la verdad. Hay quien dice que Saulo encontró la verdad. Saulo no encontró la verdad porque él no andaba buscando la verdad. Saulo fue confrontado con la verdad, llevado a entender quién era Dios, llevado a conocer a Dios, y fue prácticamente tirado sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Entonces, prácticamente Saulo fue hecho añicos camino a Damasco. ¿Por qué? Porque era instrumento de las manos de Dios, pero también tenía que demostrarle nuestro Señor Jesucristo que la iglesia no se persigue, que la iglesia no se toca, porque es la iglesia del Señor. Por eso es que Saulo dice, ya convertido al evangelio, ya convertido al cristianismo, Saulo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio va mucho más allá de una idea religiosa. El evangelio va mucho más allá de un concepto filosófico. El evangelio va mucho más allá de una simple concepción ideológica. El evangelio bajó del cielo. El evangelio bajó con la persona de Jesucristo del cielo. Y por eso es que Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para el judío primeramente, eso no significa que los judíos van a ser salvos antes que los gentiles. Lo que significa prácticamente que como Cristo era judío, el Señor era judío, Él descendió a la nación judía y a los primeros que escucharon el evangelio fueron los judíos. Así de que como desborde el evangelio llegó a nosotros por medio del apóstol llamado a los gentiles a predicarle. Lo importante que Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma la mente y el corazón del hombre más perverso de esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene poder para transformar, tiene poder para salvar, tiene poder para cambiar direcciones. Y eso es lo que ha pasado con Saulo. Saulo tiene autoridad de parte del Sanedrín. Él dice, en el verso 1 del capítulo 9, dice, Saulo, oiga bien la palabra, Saulo aún respirando. Esta palabra es interesante. Aún como que fuera bufando, con enojo, con furia. Saulo está diciendo, denme cartas para ir contra el evangelio. Denme cartas para destruir esta religión que va a acabar con nuestra religión. Esta nueva secta que se ha levantado. Entonces, Saulo está enfurecido y con esa furia va al Sanedrín y le dice, respirando, oiga bien, respirando amenazas de muerte. O sea que no estamos hablando de un asunto pacífico, no estamos hablando de un estado tan fácil. Pablo va con una furia contra la iglesia del Señor y él dice, yo voy a destruirlo, pero necesito autoridad. Lo que está diciendo el texto prácticamente es que Saulo quiere ir detrás de la iglesia y aparentemente él tenía solo autoridad en Jerusalén. O sea que geográficamente su autoridad estaba limitada. Por eso es que él pide al Sanedrín cartas. Y el Sanedrín tenía autoridad incluso del Imperio Romano para elaborar ciertos documentos legales para que darle permiso a ciertos de sus delegados para que fueran a otras ciudades a hacer alguna diligencia
que involucraba al Sanedrín. Entonces, Pablo se aboca al Sanedrín para pedir esta carta, para luego salir con su furia y descargarla contra los creyentes. Entonces, hermanos, pero algo interesante sucede. Recuérdese que hasta esta fecha Saulo ya asesinó a Esteban. El asesinato de Esteban se registra en el capítulo 7 de este mismo libro, del libro de Hechos. Entonces, a esta fecha ya prácticamente Saulo orquestó. Saulo fue el que prácticamente manipuló la información que había compilado, manipuló esa información para enloquecer a una turba, a una multitud de personas, las enloqueció y las llevó prácticamente a que asesinaran a Esteban. Esteban, para aquellos que no saben, era uno de los diáconos. Esteban era uno de los diáconos prácticamente de los 6 que eligieron cuando se levantó el problema en el capítulo 6 de Hechos. Se levantó un problema, entonces eligieron 7 diáconos para que atendieran a las viudas que estaban siendo mal atendidas. Entonces Esteban era uno de esos diáconos. Entonces cuando Saulo ve que el movimiento cristiano está creciendo, él se enfurece contra este movimiento y orquesta toda una maquiavélica idea y prácticamente lleva a la muerte al primer mártir que registra la historia y la Biblia. Y que ese primer mártir es el siervo Esteban. Dice el capítulo 7, se nos registra de que las ropas de Esteban, estaban a los pies de Pablo, en señal de quien había dado la autoridad para el asesinato, era el apóstol, era Pablo, Saulo de Tarso en este momento. Entonces Dios lleva todo esto a Saulo para que pida cartas para ir detrás de la iglesia. Entonces, con lo que Saulo no contaba es que en el camino se iba a encontrar con el Señor. Dice la Escritura que ya llegando a Damasco, ya casi entrando a la ciudad, una luz brillante, pero tremendamente brillante, se le apareció prácticamente dejando a Saulo ciego y lo tumbó a tierra. Hermanos, la arrogancia, la maldad, la prepotencia de los hombres siempre va a ser confrontada con la verdad. Y Dios está tomando esta situación en este momento para demostrarle a Saulo quién es él, pero quién es Saulo también. Y le dice, este Dios, esta iglesia a la que tú persigues, no es una simple grupo religioso, es mi cuerpo. Cuando tú persigues a la iglesia, es a mí al que estás persiguiendo. Eso es prácticamente lo que Saulo está diciéndole Jesús le está diciendo a Saulo. Entonces, Saulo prácticamente no le queda otra cosa que caer en tierra humillado delante de la presencia del Señor. Hermanos amados, la religión engaña, la religión esclaviza, la religión nos vuelve torpes. ¿Sabe que en muchas ocasiones se ha dicho de que, por ejemplo, Marx utilizó la palabra la religión es el opio de los pueblos? Debemos de contextualizar esa frase que dice Carlos Marx, porque hasta cierto punto la religión es el opio de los pueblos. Una religión que es humanista, una religión pagana, una religión que no está basada en el Dios de las Escrituras, es una realidad que esclaviza. Es una realidad que esta religión solamente trae destrucción. Es una realidad que esta religión nos vuelve prácticamente arrogantes, nos vuelve prácticamente autodependientes y perdemos la dependencia que tenemos en Dios. Entonces, esta es la situación de Pablo.
En este momento Saulo va camino a Damasco porque él se siente con autoridad de hacer lo que él quiere. Hermanos, pero la autoridad que viene de Dios debe de ser para proteger las leyes, debe de ser para proteger a los hijos de Dios, debe de ser para proteger la verdad del Evangelio, no para destruir lo que Dios ha construido. Entonces, debemos de entender algo también. Hasta en toda la etapa o varias décadas del primer siglo, el cristianismo estaba bastante conectado con la religión judía. El cristianismo había momentos que no se podía distinguir del judaísmo también, porque no había todavía sido estructurado de la manera como es estructurado hoy. Entonces, prácticamente, cuando los cristianos llegaron a Antioquía de Siria, se reunían. Recuérdense que la primera iglesia organizada, formalmente organizada, se cree que fue entre los gentiles, por supuesto, fue la de Antioquía de Siria. Y fue en esta ciudad donde se le empieza a dar el término, a usar el término cristianos a los seguidores de Cristo, ya que el nombre cristiano significa seguidores de Cristo. Entonces, en forma despectiva, los de Antioquia dijeron, ¿saben qué? Nombrémosles cristianos a estos grupos que hablan de un Jesús que fue crucificado, de uno que fue resucitó, y de uno que se ve que vertió su sangre. En fin, ellos le llamaron cristiano por primera vez en Antioquía de Siria, y de ahí en adelante empezó el término se estandarizó hasta esta fecha. Pero quiero que quede claro, no fue con intenciones buenas, sino más bien de burla contra los cristianos. Hermanos, Saulo prácticamente va persiguiendo a la iglesia y se encuentra con Cristo. Es aquí donde Saulo prácticamente llega a entender la verdad del Evangelio, llega a entender lo que es para él el Evangelio. En la teología juanina nosotros podemos encontrar que el Evangelio, oiga bien, el Evangelio o la verdad no es un concepto, la verdad tampoco es una idea, la verdad es una persona. Juan dice en el capítulo 14, verso 6, que Jesús pronuncia: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan, el teólogo, está escribiendo esta frase y dice: el único camino al Padre, la única verdad absoluta es Cristo. Así de que esta verdad podemos decir que es absoluta, pero esta verdad se hizo carne. Juan también nos informa en el capítulo 1 de su evangelio, verso 14, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito. Él se hizo carne, y nosotros, dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el evangelio no es un concepto, el evangelio es Cristo. Él trajo las buenas noticias de salvación. Entonces Saulo llega prácticamente frente a frente con el Señor. Está en un momento crucial en la historia. Una luz brillante tumba a Saulo en tierra, y le dice Saulo, atemorizado, aterrorizado por la visión, por lo que estaba sucediendo. Saulo dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Esta es la palabra. No se le ocurre nada más a Saulo, sino que prácticamente eso lo pueden encontrar en el verso 5. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús no se tarda en contestar. Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Yo soy el evangelio. Yo soy el cristianismo. Yo soy la iglesia a quien tú persigues. ¡Qué momento para Saulo!, ¿no es cierto? Un momento crucial, un momento definitivo, un momento de mucha angustia, me imagino, para Saulo.
La hora de la verdad ha llegado. La hora de reconocer quién es Dios y quién soy yo ha llegado. La hora de saber que cuando yo me levanto contra la iglesia de Dios es contra Cristo que me levanto, ha llegado. La hora de ser confrontado y ser tirado sobre la verdad ha llegado. Cristo se ha presentado a defender a su iglesia. Así como tú has venido matando a los cristianos y persiguiéndolos y encarcelándolos, así yo hoy te recomiendo que te pases de mi lado, porque instrumento mío eres. No le quedaba otra cosa a Saulo, más que entregarse en las manos de Dios, más que ir y hacer la obra de Dios, porque a eso lo estaba llamando. Imagínese usted, esta es una muestra importante, hermanos. Esto es importante. Saulo está viendo a Jesús en su excelsa gloria, en una gloria perfecta como lo vio Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración. Pablo está viendo a Jesús como Dios, como Rey. Para un judío, Pablo entendía bien, por eso el susto de Pablo, por eso Pablo cae a tierra, porque sabe que ese es un momento sobrenatural el que está viviendo, posiblemente confundido si era visión o no era visión, pero ese momento es fundamental para el apóstol, y Pablo no hace otra cosa más que caer en tierra. Posiblemente, la Biblia no lo dice, pero posiblemente cubrir su rostro, porque sabe que ese lugar es la presencia de Dios la que está. Y para un judío intelectual de mucho conocimiento como el apóstol Pablo, sabía que nadie que ve a Dios puede sobrevivir. Nadie que ve a Dios puede salir con vida de ese lugar. Entonces Pablo teme por su vida. Por eso las palabras de Jesús son reconfortantes para él. Las palabras de Jesús son muy importantes, porque Jesús le dice: Saulo, yo soy al que tú persigues. Yo soy el Señor de la iglesia. Yo soy a quien tú te debes. Y debes de terminar con esta persecución. De hoy en adelante yo te voy a comisionar lo que tienes que hacer. Hermano, ¿no es maravilloso esto? Cuando nosotros somos confrontados con la verdad, nosotros somos liberados del engaño. Nosotros somos liberados de las manipulaciones del enemigo. Cuando nosotros somos confrontados con la verdad, tenemos oportunidad para salir en victoria. Tenemos oportunidad para conocer verdaderamente a Dios. Un hombre que jamás ha sido confrontado con la verdad es un hombre que vive en oscuridad continua. Es un hombre que no tiene prácticamente la luz de Dios en su corazón. Jesús le dice: de hoy en adelante, Saulo, ya no será tu nombre así. Te voy a cambiar el nombre, como queriendo decir, de hoy en adelante eres una nueva criatura. De hoy en adelante ya no te llamarás Saulo, el hombre con autoridad del Sanedrín, el hombre intelectual, el hombre con todo ese conocimiento, el hombre con toda esa arrogancia, el hombre con toda esa maldad dentro de ti. De hoy en adelante te llamarás Pablo. De hoy en adelante te llamarás Pablo. ¿Por qué? Porque vas a ser un apóstol, que vas a sufrir persecución, que vas a morir incluso por causa del evangelio. Hermanos, la transformación que hace Dios en el apóstol Pablo, de adentro hacia afuera, es fenomenal. Es preciosa, porque nosotros podemos ver esa obra, una obra perfecta, excelente, crucial para lo que el apóstol Pablo haya sido llamado a hacer. La religión de Pablo, él dice más adelante escribiendo sus cartas: todo lo que yo era antes, doctor de doctores, todo lo que yo conocía, educado a los pies del gran Gamaliel, todo lo que yo era, todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba que hacía bien, ahora lo tengo por basura.
Ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque he conocido el Evangelio, porque he conocido al dador de la vida, porque he conocido a Jesucristo, mi eterno y Salvador. Esta es la gran verdad con la que Pablo tuvo que enfrentarse. La religión, dije, ya esclaviza, mientras el Evangelio libera. La religión nos vuelve piltrafa del enemigo, mientras que el Evangelio nos hace ver una luz diferente. Hermanos, el Evangelio cambia las vidas de las personas. La vida de Pablo de este día en adelante no fue la misma, fue transformada. Fue transformado de tal manera que Pablo se enfrentó muchas veces al naufragio, a la muerte, a mordedura de serpiente, a pobreza. Se enfrentó a toda clase de miserias, pero siempre confiando en que el Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder y el Evangelio nos lleva a conocer a Jesús. Hermanos, ¿sabe qué es lo bonito del Evangelio? Que el Evangelio no es acerca de nosotros. El Evangelio no es acerca de lo que yo soy. El Evangelio no es acerca de lo que yo puedo hacer. El Evangelio no es acerca de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. El Evangelio no es acerca de lo que yo. El Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio es acerca de la vida del Señor, de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor, del pronto regreso del Señor. Ese es el Evangelio. Jesús quita la venda de los ojos. Mire, Pablo prácticamente después de este encuentro con el Señor, tiene que entrar a Damasco y tiene que entrar a la casa de un señor mientras llega un profeta de Dios para quitar las escamas. A veces me pregunto, ¿por qué no lo hizo Jesús en ese mismo lugar? ¿Por qué tuvo que mandar a una persona para que llegara y orara por Pablo y que las escamas, dice que fueron como escamas que se pusieron en los ojos, que le impedían ver a Pablo? ¿Por qué tuvo que llegar esta persona a orar? Sin duda alguna, la razón principal era porque necesitaba conexión con los creyentes, Pablo. Y este señor era prácticamente un líder importante de la ciudad de Damasco. Entonces Pablo necesitaba conexión con él para de esta manera poder entrar y que los creyentes creyeran en él para poder Pablo encaminarse en el Evangelio. Hermano, Dios no hace cosas a media, Dios hace cosas perfectas. Y la única manera como Pablo podía ver que aquellos cristianos a que él perseguía, a que él mataba y al que él acosaba, esos mismos cristianos ahora le están tendiendo la mano y lo están llevando prácticamente al apóstol Pablo. Le están salvando la vida porque quisieron matarlo también. Entonces Pablo tiene que reconocer todas estas cosas, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nosotros. Hermanos, el Evangelio provee convicciones para nosotros. El Evangelio nos provee esperanza. El Evangelio nos provee prácticamente transformación. El Evangelio no nos permite estar estáticos. Un cristiano que no está haciendo la gran comisión es un cristiano muerto posiblemente. Es una persona que no tiene vida, porque los creyentes siempre están activos y llevando el Evangelio a otras personas. Mire, el verdadero Evangelio no nos permite estar tranquilos, porque hay un fuego dentro de nosotros que nos impulsa a seguir haciendo el ministerio. Piense usted en Pablo, ya a punto de morir, un anciano, está encerrado en un calabozo, en el segundo encarcelamiento en Roma. Está encerrado en un calabozo, está enfermo. El único que se ha quedado con él es Lucas, porque todos los demás de alguna manera han sido esparcidos para hacer su ministerio, pero Lucas permaneció con Pablo hasta el final de sus días. Pero Pablo escribe las últimas palabras en el capítulo 4 de 2 de Timoteo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me espera la corona de justicia que el Dios justo juez me dará en aquel día. Hermanos, está a punto de ser asesinado porque ya Dios le había revelado que iba a morir, pero él está confiando no en una liberación, no está confiando en que el verdugo se va a arrepentir en el momento de que lo va a asesinar. No, Pablo está confiando porque Dios me dará una corona viva para mí y todo aquel que le sirva. Hermano, el Evangelio impulsa a la iglesia a hacer la misión de Dios. Hermano amado, si tú no estás haciendo nada por el Evangelio, involúcrate en algo. Necesitamos hacer la misión de Dios. No porque Dios nos necesite, sino porque nos ha ordenado hacer esa misión. El Evangelio testifica de lo grande que Dios es. El Evangelio no testifica de lo grande que somos nosotros y de lo hermoso que somos nosotros y de lo maravilloso e inteligente que somos. El Evangelio testifica quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Hermanos, así que yo quiero terminar con esto. El Evangelio es poder de Dios primero para transformar las vidas. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio nos da una nueva visión. El Evangelio nos da una nueva esperanza. El Evangelio nos da una nueva metodología a seguir. El Evangelio abre los ojos de nosotros para ver la verdad y para vivir en la verdad y para caminar en la verdad y para cumplir esa verdad. El Evangelio también nos guía, hermanos, para detener los ataques del enemigo. El enemigo lanza ataques destructores sobre nosotros, pero chocan contra la muralla que Cristo ha puesto en nosotros. Por último, el Evangelio nos impulsa a perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que caminar, tenemos que guiarnos en los caminos del Señor. ¿Qué detiene la obra del Evangelio? Lo que detiene la obra del Evangelio es el enemigo. ¿El Evangelio es poderoso? Claro que sí, sigue teniendo la misma eficacia que tenía. Sigue cambiando vidas el Evangelio, sigue transformando las vidas. El Evangelio nos da convicción de que necesitamos de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. Oramos, hermano. Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, gracias te damos esta tarde por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, aunque sea por este medio, predicar tu palabra, Señor. Ya que, Señor, necesitamos seguir escuchando el Evangelio, necesitamos seguir enseñando acerca del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Únenos, Padre, en un solo sentir, en un solo gozo, que podamos ver, Padre eterno, lo que tú haces. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por este día. Gracias por todos los hermanos y amigos que se han conectado a través de Facebook. Señor, que este mensaje haya llegado al corazón de ellos y que puedan entender, Padre, que el único que puede cambiar sus vidas eres tú, Señor, a través de tu palabra, a través del Evangelio. Gracias, Padre, por el poder que aún tiene el Evangelio. Ayúdanos a conocerte mejor y a vivir para ti, Señor. En Jesús te damos la gloria, Padre, y la honra. Amén y amén.